mañana en la mañana y más mañana en la noche. Y yo sé que va a ser de bendición. Vamos a ponernos de pie si pueden, por favor. Vamos a entrar al mensaje esta tarde. Vamos a abrir al libro de los Jueces, capítulo número 2. Libro de los Jueces y el capítulo número 2. Yo sé que todos los jóvenes vinieron a la conferencia solo por la predicación. Amén. Ok, como 4. ¿Cuántos de ustedes, nomás con la mano levantada, cuántos de ustedes asisten a la iglesia con sus papás? Levanten la mano. ¿Sus papás asisten o asistieron, los llevaron a la iglesia? Levanten la mano. Ok, muchos, no todos, pero bastantes. Ok, y vamos a tratar quizás un poquito más a ustedes esta noche, pero realmente no es únicamente para ustedes. Jueces capítulo 2, vamos a empezar a leer en el versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo número 15. Jueces capítulo 2, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo número 15. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Que si vio eso en versículo 10, quiero que presten todos atención. Se levanta una generación después de Josué y los que conquistaron la tierra prometida. Se levanta otra generación, una generación joven, una generación nueva, lo que vamos a llamar esta noche la segunda generación. Y ellos no tenían el mismo compromiso y la misma entrega a Dios que tenía la generación anterior. Dice que ellos no conocían a Jehová. Entonces, versículo 11, miremos el resultado. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Ok, ahora quiero traerle esto a su atención rápidamente. Dejaron el Dios de sus padres y siguieron el Dios de los pueblos. ¿Sí ven lo que pasó? Tenían una crianza y sus padres vamos a seguir al Dios de Israel. Cuando ellos crecieron, los pueblos alrededor tenían otros dioses, abandonaron al Dios de su padre y se fueron al Dios de los pueblos. Sigan leyendo. A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dos dioses falsos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Pero donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos. ¿O sí están leyendo? Estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran ¿qué? Aflicción. Tuvieron gran aflicción. Quiero tratar esta noche con este tema y no le va a aplicar a todos, yo sé, pero el mensaje va a aplicar a todos. Pero quiero tratar esta noche con lo que yo llamo la batalla de la segunda generación. La batalla de la segunda generación. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor y vamos a entrar al mensaje. Gracias, Señor, que podemos estar aquí juntos. Gracias que le dio buen camino a cada uno de los jóvenes y cada una de las iglesias. Gracias que cada joven pudo venir aquí. Gracias por sus padres que pudieron pagar y dejarlos venir. Gracias por los pastores, los líderes de jóvenes, los adultos que los acompañaron. Pido que nos ayude ahora en este tiempo que tenemos juntos a dar atención a tu palabra. Pido que el Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra.
Señor, que nosotros podamos tener la humildad y la disposición de responder conforme a como usted nos habla. Y confiamos siempre en el poder del Espíritu Santo y pedimos la ayuda de usted en esta noche. Se lo damos gracias a todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién tiene calor aquí adentro? ¿Tienen calor? Si quieren bajarle un poquito ahí atrás, quizás prender el aire más por un momentito, ayudaría un poquito. ¿Alguna vez pensaste que ibas a hacer algo y te iba a salir bien y te acabó saliendo mal? Te dio una buena idea y dices, man, esto va a estar bueno, yo si hago esto, me va a salir bien, o vas a impresionar a alguien o vas a hacer algo. Y cuando lo hiciste fue totalmente lo contrario. Yo me acuerdo cuando yo tenía aproximadamente 17 años, estaba en mi último año de la high school, estaba mucho más flaco. Había estado jugando mucho básquetbol y yo llegué a un punto que yo podía brincar y podía volcar la pelota, podía hacer una slam dunk, solo si brincaba de un pie. Yo nunca era bueno para brincar de dos pies, pero podía brincar y podía hacer un slam dunk. Entonces estábamos en un rally de jóvenes, estaban unas muchachas ahí bonitas y pues a mí de los 17 años me llamaban la atención las muchachas. ¿Alguien más aquí tiene esa batalla? Cualquier joven que no levante la mano, estamos preocupados por él. Amén. Me gustaban las muchachas, entonces yo dije, mira, hay unas muchachas ahí, yo voy a ir y voy a brincar y voy a volcar la pelota y van a decir, ¿verdad? Van a decir, wow, mira, y ni siquiera es moreno, es gringo, es güero y puede brincar. Dicen que los white men no pueden brincar, entonces dije, pues voy a ir y voy a ir a volcar la pelota. Entonces me voy a half court y la pico poquito y voy corriendo con todo y brinco con un pie y voy arriba para volcarla. Y primer cosa que sucede es que la pelota pega en la parte enfrente del aro y no alcancé a meterla. Lo peor es que habían unos niños jugando atrás del básquet con una pelota y dejaron rodar la pelota ahí abajo. Y cuando yo caí con un pie arriba del básquetbol y mi tobillo básicamente hizo así. Y en cuanto yo caí, estaba agarrando mi tobillo diciendo, ¡ah! Lo miré y estaba todo hinchado inmediatamente y dije, it's on a socket, it's on a socket. Y pues no era, nomás era un bad sprain. Y bueno, todas las muchachas que yo quería impresionar me vieron ahí llorando como una niña. Pensé que me iba a salir bien, pero realmente no me salió bien. Y hay un versículo, hay algo en la Biblia que antes de la caída viene la soberbia o algo, si han oído esa, y quizás esa me aplicó a Amy esa noche. Me acuerdo otra vez de niño chiquito que estábamos en una patineta, yo y mi hermano jugando afuera y yo me acostaba en la patineta y mi hermano me empujaba con los pies y íbamos por la banqueta. Yo tenía 6 años y iba empujándome y salió mi papá y dijo, Santiago, no hagan eso porque se van a lastimar. Y entonces, como buenos niños obedientes, dejamos de hacer eso hasta que mi papá se fue adentro. Y lo seguimos haciendo otra vez. Entonces me puse ahí, él iba con los pies corriendo, yo iba ahí en la patineta, divirtiéndome como un buen niño lo hace. Y llegamos a una parte de la banqueta donde ese pedazo creo que no lo hicieron los hispanos, lo hicieron los gringos. Porque quedaba un poquito chueco. No estaba bien parejo el cemento. Entonces en ese crack el otro pedazo estaba más arriba y cuando íbamos con todo la patineta frenó. Las llantas de adelante de la patineta pegaron contra ahí y frenó. Pero yo no. Entonces yo fui volando en el aire y caí arriba del cemento. Tenía mis dientes de adelante bien nuevecitos. Acababan de salir, los nuevos. Y agarré un chip aquí adelante. Todavía de cerca lo puedes ver. Donde todavía me falta un pedazo de mi diente. De ese accidente de ese día. Donde yo pensé que iba a ser divertido, iba a ser algo bueno. Todavía tengo las marcas del fracaso de ese día. Mi tobillo izquierdo, en el cual yo me lesioné ese día, todavía lo agarras y lo mueves así, no tiene ligamentos agarrándolo. Todavía estoy sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones que yo tomé. Nadie nos gusta fracasar.
Nadie nos gusta tratar de hacer algo y pensando que va a salir bien y acaba de salir mal, acaba saliendo mal. Yo lo que quiero tratar de ayudarles esta noche es que no fracasen en la vida. Porque hay ciertas decisiones y ciertos caminos que pueden tomar que van a hacer mucho más daño que un tobillo dañado o un diente astillado. Van a haber decisiones y caminos que pueden tomar en la vida de que no pueden mirar y decir, bueno, fue un momento de fracaso o fue una cosa que me salió mal, el pastel me salió mal o los frijoles me salieron mal o las enchiladas me salieron mal. Hay decisiones y momentos en la vida donde podemos hacer ciertas cosas que pueden llevar a que toda la vida sea una vida que digamos ahora de jóvenes, yo quiero tener una buena vida, yo quiero vivir para Dios, yo quiero hacer algo con mi vida y miremos hacia atrás más adelante y simplemente digamos, mi vida fue un fracaso. Yo no quiero que ninguno de ustedes fracase. Supongo que ninguno de ustedes quiere fracasar. Tenemos una historia en este pasaje de una generación entera que fracasó y le fue mal. Le fue muy mal. Pero ellos pensaron que las decisiones que tomaron iban a ser para su bien. Pero no fue así. Pensaron que iba a ser para bien y le fue para mal. Ahora, entrando en el libro de Jueces, tenemos la primera generación. Quédense conmigo un momentito, vamos a explicar lo que pasa y es importante saberlo para llegar a donde queremos llegar. Tenemos la generación que entró en la tierra prometida. Esta es la generación que de jóvenes hubieran visto a las plagas en Egipto, hubieran visto cuando se abrió el mar rojo, hubieran visto cuando estaban en el desierto y Dios les mandaba maná todos los días y cuando Moisés le pegó a las rocas. Si has escuchado esas historias en la escuela dominical, es bien interesante escuchar todo eso, pero esta generación no solamente lo escuchó, sino que lo miraron cuando Moisés echó el árbol en el agua amarga y se hizo dulce. Y miraron también cuando la tierra se abrió y se comió a los de Coré en la rebelión de Coré. Ellos miraron cuando cayeron los muros de Jericó. Miraron cuando se paró el río Jordán y pasaron en seco. Esa generación estuvo ahí cuando José le dijo al sol: sol, detente, y por un día el sol no se movió, se quedó quieto para que Dios les diera la batalla. Esa primera generación que entró en la tierra prometida, vieron la mano de Dios obrar, muy probable más que cualquier otra generación en la historia del mundo. Ellos vieron la grandeza de Dios. Aún así, no eran todos obedientes y no hicieron todo lo que debían de hacer, pero había un temor de Jehová, había una reverencia para Jehová. Y cuando entraron en la tierra con Josué, ellos hicieron los altares y empezaron a adorar a Dios como debían de hacer. Era una generación que había conocido la grandeza de su Dios. Pero nos dicen los primeros versículos que leímos que llegó el punto donde se murió Josué. Y se murieron los ancianos que vivieron más tiempo que él. Y se murió la gente de esa generación. Si pueden seguirme a nuestro propósito esta noche, se murieron los papás. Y ahora que esa generación de adultos, esa generación de guerreros, esos hombres que conquistaron la tierra prometida, esos hombres que habían confiado en el Señor para esas batallas y que vieron todas esas obras, esos hombres ahora han pasado. Y ahora quedan sus hijos. La que vamos a llamar esta noche la segunda generación. Los que venían detrás de la primera generación. Son jóvenes, son suficientemente inteligentes para agarrar eso. Ellos se quedaron ahí. Pero inmediatamente cuando nos introduce la transición de generaciones, nos deja saber que la segunda generación no tenía el conocimiento de Dios como la primera generación la tuvo. Si miran ahí en el versículo 10, no vamos a tomar mucho tiempo, pero quiero que lo mire. Versículo 10 dice: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora quiero explicar eso. Muchos de esta generación eran niños.
Aún eran jóvenes, sin duda, cuando entraron en la tierra prometida. Habían visto con sus ojos algunas cosas, no estaban ya de adultos, no habían peleado las batallas, pero sí habían visto. Los que no hubieran visto lo que Dios hizo, por lo menos hubieran escuchado de sus padres lo que Dios había hecho. Entonces, cuando dice que no conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho, no significa que ellos literalmente no sabían nada de Dios. Nuestros términos, nunca habían ido a la iglesia, no sabían nada de Dios. No significa eso. Lo que significa es de que ellos no tuvieron ese compromiso y esa entrega y ese nivel personal con Dios como tuvo la primera generación. Y Dios usa esta frase en otras partes, en 1 Samuel 2:12, no tienen que ir ahí, pero hablando de los hijos de Elí. Dicen que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Ahora escúcheme, eran hijos del sacerdote. Ellos habían crecido en la iglesia, ellos conocían la palabra de Dios, ellos sabían lo que Dios quería, pero esa frase no tener conocimiento de Jehová o no conocer acerca de Dios tiene que ver con esto. Ellos nunca apropiaron las cosas de Dios que practicaban sus padres, ellos nunca los aplicaron a su propia vida. Eran personas que por obligación, por necesidad, ellos tenían que estar ahí. Ellos tenían que por compromiso, quizás por no causar problemas en la casa, por no decepcionar a sus padres, ellos habían participado en las cosas de Dios como niños, pero nunca habían agarrado a Dios como alguien para ellos. Entonces, cuando los padres se van, dice Dios, no conocen a Dios. No es porque no conocían las historias, no es porque no habían oído de Él, nunca habían apropiado lo de Dios a sus propias vidas. Entonces, cuando entran en la tierra prometida, hay un problema. Porque se empiezan a dar cuenta que el Dios de sus padres era aburrido. El Dios de Israel no era el único Dios. Todo quizás lo que le habían enseñado y entrando en la tierra y quizás algunos aún en el desierto y habían oído de Dios, se dan cuenta que el Dios de Israel no se compara con los dioses que tenían los pueblos. Por ejemplo, los dioses de los pueblos se podían mirar. Ellos adoraban a Baal y a Astaroth. Habían muchos dioses que eran de los Baales, pero principalmente era un dios llamado Baal. Tenían una imagen. Podían ir y tocarlo, podían ir y mirarlo. Era el Dios que ellos llamaban el Dios de la lluvia o de las tormentas. Escúchame, era el Dios de la tierra. Este es el Dios que ha sido el Dios de Canaán por muchos años. Este es el Dios de aquí, de donde nosotros vivimos. Los que adoran a este Dios pueden hacer muchas cosas. Nosotros adoramos a un Dios que tiene un montón de reglas. Tuvimos una pregunta hace ratito acerca de los primeros 5 libros de la Biblia que si fueron escritos por Moisés. Le referimos a ellos como la ley. Hay muchas reglas ahí. Hay muchas cosas que ellos tenían que ejercer y muchos días que tenían que guardar y muchas fiestas y tenían que dar parte de su ganancia a este Dios. Era un Dios que demandaba mucho de eso, no solamente eso, aún tenían una dieta. Los judíos en el Antiguo Testamento no podían comer puerco. ¿Sabe qué significa eso? No pueden comer puerco, tocino, jamón, carnitas. Era un sacrificio seguir al Dios de ellos. Entonces ellos tenían muchas reglas hasta de la comida. Tenían que guardar el día sábado, no podían trabajar, no podían salir. Era un día nada más para adorar a Dios, mientras los demás andaban en la pulga y en la moho y en los parques y en los deportes. Estos hermanos estaban ahí guardando el día sábado y cuando están viviendo aquí en el terreno se empiezan a dar cuenta que la gente que sirve a otros dioses la tiene un poco más fácil que ellos. Tienen más fácil. Entonces la segunda generación lo que hace es que dice esto: pues vamos a probar los dioses de la tierra. Miren versículo 11. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo
ante los ojos de Jehová. Ahora paren. Quiero que agarre esto. Cuando ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, no hay ninguna evidencia, aún a través del libro de Jueces hasta que lleguemos al último, no hay ninguna evidencia que ellos andaban en cosas demasiadas malas. Que para traerlo a nuestro día, no es como que habían ido a las drogas y al alcohol y andaban haciendo demasiadas cosas que no debían. Lo único que ellos hicieron es que empezaron a dar su corazón y su afecto a otro Dios. Y a eso Dios le llama hacer lo malo. Ok, quédense conmigo, vamos a definir eso rápido. Cuando usted dice hacer lo malo, no, cuando dice andas mal, eso no significa que andas en los bailes y en el alcohol y en las drogas y con un novio o novia que no debes tener haciendo un montón de cosas. Haciendo lo malo simplemente significa tú no estás donde Dios te quiere. Entonces Dios dice, cuando entraron en la tierra, ellos se apartaron y hicieron lo malo. Pues ¿qué fue lo malo? Sirvieron a los Baales. Dios los había sacado de Egipto, los había traído en el desierto, los había dado esta tierra que no era de ellos. Dios los bendijo en gran manera y en vez de dar su corazón y en vez de dar su vida a este Dios, lo que ellos hicieron es que empezaron a buscar, a adorar a otro Dios. Esa fue la gravedad de su pecado. Dejaron a Jehová y se fueron tras esos dos dioses. Lo dice específicamente en el versículo 12, mírenlo. Dejaron a Jehová. Yo tengo esa parte subrayada en mi Biblia, si le gusta subrayarlo, porque lo dice en versículo 12 y lo dice otra vez en versículo 13. Cuando tú le das tu afecto a otras cosas que solo Dios merece, tú dejaste a Jehová. Que voy a decir eso de vuelta para los que son un poco más lentos. Cuando tú das tu afecto a otras cosas que solo Dios merece, tú dejaste a Jehová. No, pastor, yo todavía llego los domingos, yo todavía gano almas, yo todavía sirvo. Sí, pero ¿quién tiene tu corazón? La Biblia dice, ellos dejaron a Jehová. Ahora, podemos ver la historia, podemos ver el libro de Jueces. Ellos todavía hacían ciertos sacrificios para Dios. Ellos todavía seguían ciertas cosas de la ley. Ellos no habían dejado a Dios por completo, pero habían dejado a Dios porque habían entregado parte de su ser a dioses falsos que Dios quería todo de ellos. Ellos hicieron lo malo. Mi pueblo me ha dejado. Quizás ellos dirían, ay, no seas tan, no exageres. Nosotros no hemos dejado a Dios, nosotros, hay mis respetos para Dios. Dios es bueno y Dios ha sido todo. Yo nunca voy a dejar de agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. Simplemente, siguiendo a Baal, pues es un poco más divertido. Bueno, sigan leyendo para que vean lo que dice. Dice que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Se fueron tras los dioses de los pueblos. Ahora, cuando entraron en la tierra prometida, Dios les dijo a sus padres, quédense conmigo, Dios les dijo a sus padres que quitaran todos los moradores de la tierra, ¿se acuerdan? Para que no hubiera este problema. Pero los padres dijeron, mira, ya son grupos chiquitos, vamos a hacer los tributarios. ¿Sabes qué es un tributario? Tienes un río, el río Mississippi. Cuando entra el Golfo de México, acá en el sur, es un río enorme. ¿Sabe cómo se hace río enorme? Empieza por allá arriba, creo que es en Minnesota. Empieza como un pequeñito arroyo y empieza bajando por Estados Unidos. Y empieza a venir un tributario y otro, un arroyo, otro río, otro arroyo, otro río, y empieza a hacerse grande. Y ahora el río Mississippi es el gran río Mississippi por todos los tributarios que lo van alimentando. Entonces, cuando entró Israel, dijeron esto, vamos a dejar estos pueblitos, y lo que van a hacer los pueblitos es que los pueblitos nos van a hacer fuertes a nosotros, van a ser nuestros tributarios, van a hacernos más fuertes. Pero Dios sabía que no, y lo que hicieron es que los hizo más débil. Que es una conferencia de jóvenes, pero hay padres aquí, así que déjame, les doy sus 2 centavos gratis. Cuando tú permites que quedan en la vida de tus hijos cosas que Dios no quiere que estén ahí, tus hijos van a tener que pelear batallas más adelante que tú deberías haber ganado por ellos.
ellos tienen que enfrentar la tentación de estos moradores, porque sus padres no escucharon a Dios. No tengo tiempo, pero nada me ha quebrado el corazón como pastor, los años que tengo, que ver a jóvenes que tienen 11 años, 12 años, 13 años, son buenos muchachos, son buenas muchachas, pero sus padres empiezan a dejar que se vayan por el deporte, que se vayan con este novio, que agarran esta novia, que empiecen acá con el trabajo, que empiecen con este otro estudio, que empiecen acá, y se empieza a ver, hay amistades ahí, hay un trabajo ahí, hay algo ahí que tú piensas que estás sirviendo como tributario en la vida de tu hijo, pero solamente lo que no estás viendo es que eso va a acabar siendo la ruina de tu hijo, y lo he visto año tras año tras año, porque hay padres que no tienen el valor de decir: hijo, yo te voy a criar como Dios dice, y yo no voy a permitir que tengas estorbos en tu vida. Y están enfrentando la tentación de estos pueblos porque sus padres no lo sacaron. Si sus padres hubieran hecho su trabajo, los hijos no estarían batallando. Pero ahora los hijos miran y dicen: oye, este Baal es divertido. Ellos hacen fiestas cuando adoran a su Dios. Baal, básicamente la adoración era una fiesta, y ni siquiera puedo entrar en todas las cosas gráficas que hacían. Pero era una inmoralidad. En el mismo tiempo de adorar a su Dios falso, era algo horrible, pero era algo divertido para la carne de uno. Entonces empezaron a decir esto: ¿por qué tenemos que seguir el Dios de nuestros padres cuando podemos estar siguiendo el Dios de los pueblos? Ahora, ¿hay algo en esta historia que pudiera compararse con nosotros? ¿Tendría algo que ver Jueces 2 y la segunda generación en la tierra prometida años atrás? ¿Habría algo preservado de Dios ahí después de tantos años que pudiera servirnos a nosotros en un diciembre en esta conferencia de jóvenes? Claro que sí, por eso Dios la preservó. Por eso Dios la inspiró ahí. Lo que vemos en este pasaje es esta: la segunda generación dejó al Dios de sus padres y siguió al Dios de los pueblos, porque no conocían a su Dios. No habían tenido esa relación con su Dios que debían de tener. Nosotros también vivimos entre otros pueblos. Síganme, usted y yo vivimos entre otro pueblo. Pues sí, pastor, somos hispanos en la USA. No estoy hablando de eso. Nosotros somos el pueblo de Dios. La Biblia nos llama un pueblo escogido, una nación santa. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, y tenemos un llamamiento: servirle a Él. Él compró mi vida. Así, cuando yo le dije: sálvame, yo le dije: aquí estoy, Señor, para que tú me uses. Pero vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente no conoce eso. Ellos tienen otros dioses: el Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios del entretenimiento, de la moda, del deporte, de la popularidad, del trabajo, de la carrera, realmente el Dios de uno mismo. Entonces usted como joven tienes que ir a la escuela y el trabajo y el barrio y aún entre tu familia, muy probable, y tienes otros jóvenes y otros adultos y otros maestros y personas que te están diciendo qué hacer con tu vida, que ellos sirven a un Dios totalmente diferente que la que tú y yo hemos sido llamados a servir. Vivimos entre un pueblo que no vive como nosotros vivimos. Entonces tenemos esa tentación de querer servir a los dioses que ellos sirven, porque ellos los dejan hacer esto, y ellos los sábados en la noche se van allá, y ellos los domingos hacen esto, y ellos
Entre semana hacen así y ellos con su dinero lo usan para esto. Y empezamos a mirar y acá estamos criados algunos desde chiquitos en la iglesia y yendo a la escuela dominical y cantando los cantos y escuchando las lecciones y escuchando la predicación, y llegamos a los 12, 13, 14, 15 años y hemos estado siendo enseñados toda nuestra vida de servir a Dios, de alabar a Dios, y nos gustaba de niños. ¿Se acuerdan cuando ibas a escuelita bíblica o ibas a la escuela dominical y estabas en la iglesia y nomás esperabas que te dejaran participar en una conferencia de jóvenes o que te dejaran cantar o que hicieran algo, y había algo en ti que te llamaba la atención, hacer algo para el Dios de tus padres? Pero ahora llegaste a una edad donde despertaste y dijiste, hay otras cosas en esta vida. La mayoría del pueblo sirve a dioses diferentes que el que sirven mis padres. Y empiezas a decir, esto está bueno. Escúchame, la vida de la cual tus papás fueron librados te empieza a llamar la atención a ti. Ok, no tengo tiempo de meterme, y quizás si tus papás no están en la iglesia, quizás esto no te aplica específicamente, pero todavía vas a tener la misma tentación que todos los demás. Porque sucede así. Muchas iglesias americanas, la iglesia americana donde yo asistía cuando yo regresé de Argentina y empecé la iglesia, iba a empezar el colegio bíblico. Yo regresé de Argentina, hice mi senior year of high school aquí en Estados Unidos, fui a una iglesia americana aquí en la ciudad. Y ahí llegué. Y ahí cuando llegué a la iglesia, habían un montón de jóvenes que yo había visto la última vez en séptimo grado. Pues cuando yo terminé el séptimo grado, nos regresamos a Argentina, y lo que fue 8, 9, 10 y 11, yo estuve en Argentina. Después mis papás volvieron mi último año para reportar a las iglesias y yo regresé. Y cuando yo regresé en el 12, muchos de los que eran mis amigos en el 7 eran irreconocibles. Estaban fumando marihuana detrás de sus papás. Estaban haciendo cosas con sus novias que no debían hacer. Escuchaban música que no debían de escuchar. Y ahora muchos de ellos están fuera de la iglesia. Y todos los 25 que nos graduamos ese verano, ese año que nos graduamos, solo 2 quedamos en la iglesia. Y muchas americanas en los pueblos, en las ciudades, hay muchas iglesias americanas, sus edificios abandonados. Cuando entras son nada de ofensa contra nadie, pero es gente casi todos mayores. Y dices, esta gente tiene que tener hijos. ¿Dónde están sus hijos? La primera generación queda en la iglesia, pero la segunda generación que venía detrás de ellos, se fueron. Si no tenemos cuidado, las iglesias hispanas vamos al mismo lugar. Y un día iglesias como esta y las de donde vienen ustedes, que estaban llenas de niños y de jóvenes y de alegría y de servicio, llega a ser una iglesia de puro ancianito. ¿Por qué? Bueno, la diferencia es que los adultos, muchos hermanos de nuestra iglesia, ellos antes de ser salvos, ellos habían estado en el mundo, habían estado en los bailes, en el alcohol, en muchas cosas que no debían de estar, y ellos estaban vacíos y se dieron cuenta, eso no satisface, y quizás iban a bailar el viernes y el sábado y tomaban y se emborrachaban y hacían todo, y por fin llegaron y dijeron, esto no satisface, esto no es lo que ando buscando, y llegó algún hermano o algún pastor o algún folleto y les compartió el evangelio o los invitó a la iglesia y vinieron y escucharon un mensaje y dijeron, no, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo quiero, y pusieron un día su fe en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios entró en esa vida y los cambió. Y ahora son tus padres, pero ellos han vivido cosas, ellos han pasado por cosas, ellos han experimentado que el mundo y el pecado y la carne es vacío y no ofrece nada. Por eso ahora están tratando de vivir diferente y de seguir a Dios. Pero en su casa viene criándose un niño
que nunca experimentó eso. Y cuando él va creciendo, él mira y le llama la atención. Y dice, mira en el Face, Instagram, Twitter, Snapchat, todas las demás. Y dice, ay, mira, son las 11 de la noche. Mira qué andan haciendo fulano y fulana. Ay, mira. Y se levantan en la mañana a las 8 de la mañana para alistarse, para ir a la evangelización en su iglesia. Oh, divertido, amén. Okay. Y se levantan ahí y ven las historias y los posts de todo lo que sus amigos hicieron ayer. Y se quedan ahí pensando, wow, eso se ve divertido. Yo nunca voy a poder disfrutar la vida porque yo estoy con los papás menos cool de toda la historia. Escúchame, lo sé porque lo viví. Creces viviendo, mirando que todo lo que está allá afuera está bien rico. Y conoces el Dios de tus padres. Nunca lo has conocido como debes de conocerlo, pero te han enseñado las cosas de Él. Pero los dioses que los pueblos adoran se ven tan divertidos y tan llamativos y prometen tanto, que aunque estés en la iglesia el domingo y otra vez en la tarde y otra vez en el miércoles, estás ahí sentado en cierta manera diciendo, yo quisiera probar eso. Yo quiero probar eso. Yo quiero vivir así. Y viviendo alrededor del pueblo, quieres ir a probarlo. Piensas que te va a salir bien. Yo me acuerdo en Argentina, jugaba en un equipo de fútbol. Mis papás eran muy estrictos, obviamente éramos misioneros, éramos cristianos. Y yo tenía que estar adentro de la casa cuando se ponía oscuro. Ahí en el barrio jugábamos a la escondida. Allá se cena tarde y justo cuando se ponía oscuro era cuando se ponía bien padre la cuadra. Salían los muchachos, salían las muchachas y jugaban. Y no hacían, escúchame, ni siquiera hacían nada malo. Jugábamos a la pateada del tarro. Patear el tarro se llamaba el juego. Era la escondida, pero si te cachaba el que andaba buscándote, venía uno y pateaba un tarro, una canasta, la pateaba y todos los que ya estaban cachados podían ir a esconderse de vuelta. Se escucha bien divertido, ¿verdad? Pero cuando se ponía todo oscuro, todos salían. Y yo entraba. Yo me acuerdo estando ahí acostado en mi bunk bed, yo dormía arriba, escuchando todas las risas y los ruidos y la voz tan dulce de esa muchacha tan bonita. Diciendo, de estar tan divertido. No tengo que dormirme porque mañana a las 7 tengo que levantarme y ir a ayudar a mi papá a trabajar a la iglesia. Yo no faltaba, ahí estaba, pero en mi corazón había un anhelo y un deseo de ir a probar lo que ellos probaban. Y estoy seguro que jóvenes que están aquí sienten lo mismo. Por más espiritual que te cree tu papá y tu pastor, hay algo en ti que ves llamativo, los dioses de los pueblos. El cristiano de segunda generación crece aprendiendo de Dios, pero con la tentación de probar el mundo, el diablo se lo presenta tan atractivo, tan atractivo. Uno crece escuchando todas las historias, pero quizás nunca lo aplica para él mismo. Déjame decirte, ¿ese eres tú esta noche? Estás aquí esta noche y dirías, yo he sido criado en las cosas de Dios. Quizás no de tu niñez, quizás ni siquiera con tus padres, quizás has sido solo por un tiempo. En una van o en un camión o alguien te ha llevado a la iglesia, un tío te ha llevado a la iglesia, has tenido ese deseo de estar en las cosas de Dios, pero ahora que vas creciendo, hay algo que te llama la atención allá afuera. Si fueras honesto, tú ahorita estás pasando por una batalla donde tú dices, yo sé
lo que Dios dice para mi vida. Yo sé lo que mis padres me han enseñado. Yo sé lo que mi pastor predica. Yo sé lo que los maestros me han enseñado. Pero qué ganas tengo de ir a probar los dioses de los pueblos. Hay 3 opciones esta noche. Quizás usted está aquí ahorita mismo, todavía estás cerca de Dios. Pero tú sabes de cuál tentación yo hablo. Tú estás en la iglesia, tú estás sirviendo a Dios, tú estás cantando en el coro, tú estás en la rondalla, tú ayudas en una clase, tú llegas a evangelizar. Escúchame, tú eres uno de esos jóvenes que todos los pastores deseamos y que todos decimos gloria a Dios por este joven. Quizás esta noche tú eres ese joven, gloria a Dios por ti. Pero allá está empezando a brotar en ti un poquito de ese deseo de decir, quiero probar el mundo. Quiero probar esa amistad. Quiero probar ese noviazgo. Quiero probar esa otra carrera que quizás me va a alejar un poco del Señor. Quizás esta noche este mensaje para ti solo es mantenimiento para decirte, no lo hagas. No lo hagas. Quizás aún has perdido tu deseo de servirlo. Quizás cada día te encuentras envidiando más y más a otros. Vas a la escuela y envidias como ella se viste. Vas a la escuela y envidias lo que él maneja. Escuchas el lunes las historias de lo que hicieron el fin de semana. Y envidias lo que ellos hicieron. No has dejado de servir a Dios, no has dejado de hacer nada, pero ya está empezando a brotar en tu corazón ese deseo por el Dios de los pueblos. Puede ser que esta noche ya estás en camino. Quizás eres uno de esos jóvenes que ya se ha visto ese cambio en ti. Ya se ha visto que no tienes esa misma pasión para servir a Dios. No tienes esa misma fidelidad a la casa de Dios. No tienes ese mismo gozo y alegría que un tiempo tenías. No tienes esa misma carga para los demás. No tienes ese mismo respeto para tus papás. Quizás tus papás han dicho, oye, ¿por qué me hablas así? Oye, ¿por qué estás así? Ya está mirando tu pastor de jóvenes, tus papás. Te están empezando a advertir porque ya están viendo algo en ti. Porque algo en el mundo te está llamando la atención. Quizás hay amistades que no deben de estar, un trabajo que no debe de estar, un deporte que ha empezado a controlar tu vida que no debe de hacerlo. Pero tus prioridades, tus deseos y tus sueños han empezado a cambiar. Lo vemos. Yo no puedo decirte los jóvenes que en el 9º o en el 10º grado llegaron de un campamento, se pararon detrás de este púlpito y dijeron, Dios me ha llamado para ir al colegio bíblico o para servir al Señor. Yo quiero servir a Dios y todos decimos, amén. Empieza el 11 y el 12 y antes de que termine el 12 ya sus prioridades y sus metas todos cambiaron. Como que Dios es un Dios bipolar que no sabe lo que está haciendo. No, el llamado de Dios no cambió. Tú empezaste a ver los dioses de los pueblos y te empezaron a llamar la atención. Y ahora ya estás pensando, ya estás mirando, quizás todavía no has dejado de asistir a la iglesia, quizás ni siquiera has dejado tanto de servir, pero tú sabes que tu corazón se ha alejado. O puede ser que esta noche eres de la tercera categoría que ya dejaste a Dios atrás hace tiempo. Tú estás aquí esta noche, pero tú tienes las mismas ganas de escuchar este mensaje que yo tendría de ir a escuchar una presentación de ópera. Estás aquí como que, yeah, whatever, pastor, just get over it, man, I want to go bowling, okay? Tu corazón está tan frío, el mundo te tiene tan atrapado, estás tan enviciado con tu egoísmo y tus deseos, que Dios pudiera bajar y sentarte ahí en tu cara y decirte algo y no te importa. Ya dejaste a Dios atrás hace tiempo. Tú ya dejaste el Dios de tus padres. Ya estás un siervo muy fiel de los dioses de los pueblos. Bueno, pastor, pues me gusta la vida así. Y no hay nada que dice que me va a ir mal. Yo pienso que me va a ir bien.
Bueno, pues, ¿seguro que te va a ir mejor la vida? Sí, yo pienso que sí. Bueno, pues también pensaron estos hermanos en Jueces. Miremos cómo le fue a ellos. Miren versículo 14. Terminamos en 5 minutos, pero denme su atención. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Que pausen ahí. Se encendió contra Israel el furor de Jehová. Eso se escucha como que Dios lo tomó liviano. El Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los cuidó en el desierto, el Dios que les partió el mar rojo, les abrió el río Jordán, el Dios que les dio Jericó, el Dios que les dio toda esta tierra. Y ellos deciden que ellos quieren ir a servir un tiempo los dioses de los pueblos. Dios se enoja. No importa quién eres o qué piensas tú, pero a Dios le importa tu vida. Y a Dios le importa quién estás sirviendo ahorita. Y si no sabías, Dios controla tu vida. Y Dios tiene poder. Y cuando Dios se enoja con su pueblo, Dios puede hacerle a su pueblo lo que Dios le da la gana hacerle a su pueblo. Entonces, como se le encendió su furor, sigan leyendo. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente en sus enemigos. Dios les dijo, ok, les doy su libertad y les doy esta tierra para que florezcan y para que me sirven a mí y me abandonan a mí para servir a los dioses de los pueblos, ok. No solamente van a servir a los dioses de los pueblos, ahora van a servir a los pueblos. Y ustedes van a ser cautivos, esclavos, van a ser oprimidos por estos pueblos a los cuales los dioses de ustedes quieren servir. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Querían avanzar un poquito y Dios les ponía así. Sería como que viniera uno de los jóvenes aquí, no lo vamos a hacer, pero se para aquí y quiere caminar. Y le tengo la mano ahí y camina y patina y hace la moonwalk y todo y no se va a ningún lado. Ahora quizás algunos de los más fuertes pudieran empujarme a mí. Pero cuando Dios te tiene la mano en contra, tú no avanzas nada. Entonces, ¿cómo les fue? Ya que estaba la mano de Dios contra ellos, dice que así como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, las últimas 3 palabras de versículo 15 tuvieron gran aflicción. Pastor, ¿de qué se trata el libro de los jueces? De eso. El resto del libro de los jueces es esta generación y las generaciones que siguen, teniendo opresión de parte de los cananeos, los madianitas, los amalecitas, los filisteos y otros más que tenían una opresión tras otra opresión. Solamente llegamos a capítulo 6 y los judíos están viviendo en unas cuevas escondidos por su vida. Pensaron que dejando a Dios les iba a ir tan bien. Y Dios dijo, nah, así no trabaja. Dios les dio gran aflicción. Pastor, dijiste al principio del mensaje que si alguna vez hicimos algo que pensábamos que iba a salir bien y nos salió mal. ¿Por qué nos dijiste esto? Porque hay jóvenes aquí esta noche que piensan que la mejor vida es la vida sirviendo a los dioses de los pueblos. Viviendo como este mundo vive. Viviendo el afán, la vanidad, el materialismo, la moda, el amigo, el entretenimiento. Eso es la vida. Y vas a pensar eso. Pero Dios no te va a dejar florecer. Y Dios no va a poder bendecir tu vida. Y tu vida va a acabar siendo un fracaso si tú tratas de vivirla sin Dios. Hay una frase que yo digo muy seguido y es esta: nunca saldrás adelante dejando a Dios atrás. Nunca saldrás adelante dejando a Dios atrás. Estos pueblos dijeron, el Dios de nuestros padres, vamos a servir al Dios de los pueblos. Dios dijo, ok, ¿quieres servir al Dios de los pueblos? Ya no tienes mi bendición. Y así le fue.
Quizás esta noche necesitas venir aquí a este altar y necesitas pedirle, Señor, ayúdame. La tentación es real en mi escuela, en mi equipo, con mi familia, en mi trabajo. Quizás aún no tienes ayuda de tus padres, pero dirías, yo estoy pasando ahora mismo por esa tentación de querer ir a probar lo que este mundo ofrece. Quizás ya lo estás probando, quizás ya has estado viviendo allá y tú mismo serías testigo esta noche. No es tan divertido como tú pensabas. Y tú has experimentado ya la gran aflicción. Quizás esta noche necesitas regresar a Dios. Y Dios es fiel y bueno de decir, hijo mío, vuelve. Israel ni siquiera realmente se arrepintió, pero nomás las veces que clamaron a Dios, Dios les dio un libertador y les dio otra vez paz. Porque si regresas al Señor, Él puede bendecir tu vida. Vamos a ponernos de pie. Tu ojo cerrado.